La lluvia golpeaba contra los cristales del penthouse más exclusivo de la ciudad, mientras él observaba desde su ventana panorámica. Sus manos temblorosas sostenían una fotografía desgastada de una niña de ojos brillantes corriendo por el jardín de su mansión. Hacía 3 años que no caminaba. 3 años desde aquel maldito accidente que cambió sus vidas para siempre. Papá, ¿por qué Dios me castigó así? Le había preguntado su pequeña hija aquella mañana, desde su silla de ruedas dorada, una obra de arte que había costado más que un auto de lujo, pero que no podía devolverle lo único que ella deseaba: sus piernas. Los mejores médicos del mundo habían sido categóricos. Daño neurológico irreversible. Las palabras resonaban en su mente como una sentencia de muerte. Había gastado fortunas en tratamientos experimentales. Había volado a clínicas en Suiza, Japón, Estados Unidos. Nada. Su imperio financiero, construido durante décadas, parecía inútil ante la realidad de su hija postrada en esa silla. Esa noche, mientras las calles se vaciaban debido a la tormenta, tomó una decisión desesperada que cambiaría no solo su destino, sino el de muchas personas. Se dirigió a su escritorio de caoba italiana y escribió con mano firme en una hoja de papel: «Ofrezco $1.000.000 a quien logre que mi hija vuelva a caminar». Al día siguiente, los medios de comunicación explotaron con la noticia. Las redes sociales se llenaron de opiniones divididas. Algunos lo llamaban un padre desesperado, otros un millonario excéntrico que jugaba con las esperanzas de la gente. Pero él no se inmutó. Había puesto toda su fortuna al servicio de un milagro. Escribe en los comentarios «Esperanza», si tú también harías cualquier cosa por alguien que amas, porque lo que está a punto de suceder desafiará todo lo que creías posible. La convocatoria se extendió como pólvora. Cientos de personas comenzaron a llegar a su mansión. Médicos alternativos, sanadores espirituales, charlatanes, estafadores, pero también gente genuina que creía en los milagros. Cada día, desde el amanecer hasta el anochecer, su propiedad se convertía en un circo humano donde la esperanza y la desesperación se mezclaban en una danza caótica. Su hija, desde su habitación en el 2º piso, observaba por la ventana toda aquella multitud que venía a curarla. Sus ojos, que antes brillaban con la inocencia de la infancia, ahora mostraban una madurez prematura, una tristeza que partía el alma de cualquiera que la mirara. Durante las primeras semanas, la procesión de visitantes parecía infinita. Llegaban en autos lujosos, en transporte público, algunos incluso caminando largas distancias. Cada uno cargaba con su propia historia, su propio método, su propia versión de lo que podría ser un milagro. Un anciano de barba blanca se presentó como maestro de acupuntura ancestral china. Clavó agujas doradas en puntos específicos del cuerpo de la niña, mientras murmuraba cantos en mandarín. Ella permanecía inmóvil, sus piernas sin responder. El hombre se marchó cabizbajo, negándose a aceptar el dinero que el padre le ofrecía por el intento. Una mujer vestida completamente de blanco llegó con cristales de cuarzo y piedras volcánicas. Creó círculos energéticos alrededor de la silla de ruedas, entonando mantras que resonaban por toda la mansión. Las empleadas domésticas se santiguaban en los pasillos, algunas llorando al ver la desesperación en los ojos del millonario cada vez que un tratamiento fallaba. Un grupo de monjes tibetanos viajó desde los Himalayas. Trajeron campanas sagradas y incienso que llenó la casa con un aroma místico. Pasaron 3 días en meditación profunda, tocando los cuencos tibetanos mientras la niña permanecía en el centro de su círculo espiritual. Al tercer día, uno de los monjes más antiguos se acercó al padre con lágrimas en los ojos. «Tu hija tiene una luz especial», le dijo a través del intérprete. «Pero su camino hacia la sanación no está en nuestras manos, sino en las de alguien que aún no ha llegado». Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La cuenta bancaria del millonario se reducía no por los premios que nunca tuvo que entregar, sino por los gastos de mantener toda aquella operación. Había contratado un equipo médico permanente para supervisar cada intento. Había adaptado toda una ala de su mansión como centro de tratamientos. Había instalado cámaras para documentar cualquier progreso. Su hija comenzó a mostrar signos de agotamiento emocional. Ya no sonreía cuando llegaban los nuevos visitantes. Ya no hacía preguntas sobre sus métodos extraños. Simplemente se sentaba en su silla, mirando hacia el infinito, como si hubiera perdido la fe en que algún día sus piernas volverían a moverse. Una noche, mientras revisaba los videos de seguridad de todos los intentos fallidos, el millonario se quebró. Solo en su oficina lloró como no lo había hecho desde el día del accidente. Se preguntó si estaba torturando a su hija con falsas esperanzas, si su desesperación de padre lo había convertido en el verdugo de la felicidad de su pequeña. La mañana del día que cambiaría todo comenzó como cualquier otra.
El sol se filtraba tímidamente entre las cortinas de seda, mientras la niña desayunaba en silencio. Su padre notó que apenas había tocado los panqueques que tanto le gustaban antes del accidente. Sus ojos, que una vez fueron el reflejo de la alegría pura, ahora parecían cristales empañados por la resignación. ¿Ya no vendrá más gente, papá?, preguntó con una voz tan frágil que él sintió como si le clavaran dagas en el pecho. Él no supo qué responder. Los últimos visitantes habían sido un grupo de neurocirujanos experimentales de Alemania que, después de estudiar sus resonancias magnéticas durante una semana completa, concluyeron que el daño en su médula espinal era irreversible. La palabra irreversible se había convertido en una maldición que lo perseguía día y noche. Estaba a punto de anunciar el fin de su búsqueda desesperada, cuando su asistente personal irrumpió en el comedor con una expresión de perplejidad total. «Señor, hay alguien en la puerta principal. Es diferente a todos los demás». Desde la ventana del segundo piso, ambos pudieron ver una figura pequeña y encorvada esperando junto al portón de hierro forjado. Era una anciana que no podía medir más de 1,5 metros, vestida con ropas que parecían haber conocido mejores décadas. Sus cabellos blancos como la nieve estaban recogidos en un moño desprolijo, y cargaba una bolsa de tela raída que parecía contener todas sus pertenencias. Pero lo que más les llamó la atención no fue su apariencia humilde, sino la niña que la acompañaba. Una pequeña de no más de 8 años, con ropas remendadas y zapatos que habían perdido su color original. Sus grandes ojos oscuros brillaban con una intensidad que contrastaba dramáticamente con su evidente pobreza. Si sientes que algo extraordinario está por suceder, dale like a este video, porque lo que verás a continuación desafiará toda lógica conocida. El millonario dudó. Durante meses había recibido a los mejores especialistas del mundo, había abierto las puertas de su hogar a reconocidos sanadores, había invertido su fortuna en la ciencia más avanzada. ¿Qué podrían ofrecerle una anciana mendiga y una niña de la calle? Pero algo en los ojos de su hija lo hizo cambiar de opinión. Por primera vez en semanas había una chispa de curiosidad en su mirada. «Deja que pasen», murmuró. Cuando las enormes puertas de roble se abrieron, la anciana y la niña entraron con una humildad que contrastaba brutalmente con la opulencia del lugar. Los pisos de mármol italiano reflejaban sus figuras como espejos líquidos, mientras las arañas de cristal colgaban sobre sus cabezas como constelaciones inalcanzables. La anciana no mostró asombro alguno ante el lujo que la rodeaba. Sus ojos, hundidos pero brillantes, se dirigieron directamente hacia la escalinata donde el millonario bajaba con su hija en brazos, colocándola cuidadosamente en su silla de ruedas dorada. «He venido por el anuncio», dijo la anciana con una voz rasposa pero firme. «Pero no he venido por el dinero». El millonario frunció el ceño. En todos estos meses, cada persona que había cruzado su umbral tenía al menos una pizca de interés en la recompensa millonaria. Algunos lo disimulaban con discursos sobre vocación y servicio, pero todos terminaban preguntando sobre los detalles del pago. «Entonces, ¿por qué está aquí?», preguntó, mientras su mirada se desplazaba entre la anciana y la pequeña niña que permanecía en silencio a su lado. «Porque mi nieta tuvo un sueño», respondió la anciana, poniendo su mano arrugada sobre la cabeza de la pequeña. 3 noches seguidas soñó con una niña rubia que no podía caminar, y en el sueño ella la ayudaba a levantarse. El millonario casi solta una carcajada amarga. «¿Sueños?». Después de consultar con los mejores neurólogos de 3 continentes, una anciana mendiga le hablaba de sueños, pero su hija, desde su silla, había fijado su mirada en la niña pobre. Era como si se reconocieran, como si hubiera un hilo invisible conectándolas a pesar de ser completas desconocidas y venir de mundos completamente opuestos. «¿Cómo te llamas?», le preguntó su hija a la pequeña mendiga. La niña no respondió. En cambio, se acercó lentamente, con una naturalidad que dejó a todos los presentes sin aliento. Los empleados domésticos, que habían presenciado cientos de intentos de sanación, se detuvieron en sus labores para observar. Había algo diferente en el aire, una electricidad que no habían sentido con ningún otro visitante. La pequeña mendiga extendió su mano derecha, pequeña y morena por el sol, hacia la rodilla izquierda de la niña rica. Sus dedos, manchados por la pobreza pero limpios de corazón, se acercaron a la pierna inmóvil. El millonario contuvo la respiración. Su hija cerró los ojos. La anciana murmuró algo que sonaba como una oración en un idioma que nadie pudo identificar. Y entonces, el contacto.
El momento en que los dedos de la niña mendiga tocaron la rodilla de la hija del millonario, algo inexplicable sucedió en la mansión. Las luces de la araña de cristal parpadearon sin razón aparente, como si la electricidad misma hubiera percibido un cambio en la atmósfera. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar, tan profundo que se podía escuchar el latido acelerado de cada corazón presente. La niña rica abrió los ojos de golpe, no con sorpresa, no con miedo, sino con una expresión de reconocimiento absoluto, como si finalmente hubiera encontrado algo que había estado buscando durante años sin saberlo. «Siento algo», susurró con una voz quebrada por la emoción. «Siento mis piernas». El millonario se acercó tambaleándose, sus manos temblando mientras se arrodillaba junto a la silla de ruedas. Los médicos que permanecían en stand-by se aproximaron con sus instrumentos, pero algo en la atmósfera les indicó que debían mantener la distancia. La pequeña mendiga no retiró su mano. En cambio, cerró sus ojos y pareció concentrarse con una intensidad que no correspondía a su corta edad. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla sucia, y en ese momento la hija del millonario sintió una corriente eléctrica recorrer su columna vertebral dormida durante 3 largos años. «Papá, papá, mis dedos se mueven», gritó con una mezcla de terror y éxtasis. Si tú también crees en los milagros, suscríbete a este canal porque lo que está pasando aquí cambiará tu perspectiva sobre lo imposible para siempre. El millonario miró hacia abajo y efectivamente vio algo que los mejores neurólogos del mundo habían declarado imposible. Los dedos de los pies de su hija se movían ligeramente dentro de sus zapatos de terciopelo rosa. No era su imaginación. No era un espasmo muscular involuntario, era movimiento consciente, controlado, real. «Dios mío», murmuró uno de los médicos alemanes que había permanecido para observar. Su rostro había perdido todo color y su libreta de notas cayó al suelo de mármol con un eco que resonó por toda la estancia. La anciana sonrió por primera vez desde que había entrado a la mansión. Su rostro arrugado se iluminó con una sabiduría ancestral que parecía contener los secretos del universo. «Mi nieta nació con un don», explicó con voz suave pero clara. «No entiende completamente lo que puede hacer, pero su corazón puro es el canal que permite que la sanación fluya». La niña mendiga abrió los ojos y miró directamente a los ojos de la hija del millonario. En ese intercambio de miradas, algo más profundo que las palabras se transmitió entre ellas. Lo que sucedió a continuación desafió toda explicación médica conocida. La hija del millonario, con lágrimas corriendo por sus mejillas, comenzó a sentir una sensación cálida que se extendía desde sus rodillas hacia sus tobillos, como si miles de hormiguitas de luz estuvieran despertando nervios que habían permanecido mudos durante 3 años interminables. «Quiero intentar levantarme», dijo con una determinación que no había mostrado desde el accidente. El millonario quiso detenerla, protegerla de una posible decepción. Pero algo en los ojos de su hija le indicó que este momento era diferente a todos los anteriores. La pequeña mendiga mantuvo su mano sobre la rodilla, pero ahora había colocado también su otra mano sobre el corazón de la niña rica. «Juntas», susurró la niña pobre, hablando por primera vez desde que había entrado a la mansión. Su voz era cristalina, como el sonido de campanas de plata en una mañana de primavera. Con una fuerza que sorprendió a todos los presentes, la hija del millonario se impulsó hacia adelante, apoyando sus manos en los reposabrazos dorados de su silla. Sus piernas, que habían sido declaradas inútiles por los mejores especialistas del mundo, comenzaron a responder a las órdenes de su cerebro. Los músculos de sus pantorrillas, atrofiados por años de inactividad, se tensaron. Sus rodillas, que no habían soportado peso alguno desde aquel fatídico día, comenzaron a doblarse y estirarse con movimientos temblorosos pero reales. El personal médico observaba en estado de shock absoluto. Los instrumentos que habían traído para monitorear cualquier cambio permanecían inmóviles en sus manos, porque lo que estaban presenciando no podía ser medido por aparatos creados por la ciencia humana. La anciana se acercó y puso sus manos arrugadas sobre las de ambas niñas. En ese momento, un viento suave pero inexplicable comenzó a circular por la habitación cerrada, moviendo las cortinas de seda como si la naturaleza misma hubiera entrado para ser testigo del milagro. «El amor verdadero no conoce barreras», murmuró la anciana. «Ni de clase social, ni de raza, ni de las limitaciones que creemos absolutas». La hija del millonario logró ponerse de pie. Sus piernas temblaban como las de un cervatillo recién nacido, pero la sostenían. El millonario se cubrió el rostro con las manos y lloró como no había llorado nunca, ni siquiera el día del accidente.
pero estas eran lágrimas de gratitud infinita, de alivio, de una felicidad tan pura que dolía en el pecho. Los primeros pasos fueron vacilantes, como si estuviera aprendiendo a caminar por primera vez en su vida. La hija del millonario se aferró a los brazos de su padre con una mano, mientras que con la otra mantenía el contacto con la pequeña mendiga. Cada paso que daba resonaba por la mansión como el eco de un milagro que se materializaba ante los ojos de todos los presentes. Los empleados domésticos habían abandonado sus labores y se habían congregado en el gran salón, algunos llorando, otros santiguándose, todos siendo testigos de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Las cocineras, los jardineros, los choferes, las amas de llaves, todos habían llegado a querer a esa niña como si fuera su propia hija durante estos años de sufrimiento. «No puedo creerlo», susurraba repetidamente el médico alemán mientras tomaba notas frenéticas. Sus reflejos neurológicos han vuelto completamente. Es imposible según todo lo que conocemos sobre lesiones medulares. Pero la pequeña mendiga parecía estar pagando un precio por el milagro que estaba obrando. Su rostro, inicialmente sereno, comenzó a mostrar signos de agotamiento extremo. Su piel morena se puso pálida y pequeñas gotas de sudor aparecieron en su frente a pesar del clima fresco de la mansión. La anciana se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo. Su nieta estaba transfiriendo no solo energía sanadora, sino parte de su propia fuerza vital para completar la restauración de las piernas de la niña rica. «Es suficiente, pequeña», le dijo suavemente tratando de separar sus manos. Pero la niña mendiga negó con la cabeza, con una determinación que reflejaba una sabiduría mucho mayor que sus 8 años de edad. «Ella necesita caminar completamente», respondió con voz débil pero firme. «El sueño me mostró que tenía que ser completo». La hija del millonario, sintiendo que algo le estaba costando mucho a su nueva amiga, trató de soltarse, pero la pequeña mendiga apretó con más fuerza su mano. «No me sueltes», le rogó. «Solo unos minutos más». En ese momento, algo extraordinario comenzó a suceder. La conexión entre ambas niñas se hizo tan intensa que parecían compartir no solo la energía física, sino también los recuerdos y las emociones. La hija del millonario pudo sentir, por un instante, lo que era tener hambre, frío y dormir en las calles. La niña mendiga experimentó por primera vez en su vida la sensación de estar completamente segura y amada. Ambas comprendieron, sin necesidad de palabras, que sus destinos se habían entrelazado de una manera que trascendía cualquier explicación racional. El momento culminante llegó cuando la hija del millonario logró dar 10 pasos consecutivos sin ayuda alguna. Sus piernas, que momentos antes eran solo extremidades inertes, ahora la llevaban con gracia por el salón de mármol, pero al 11º paso, la pequeña mendiga se desplomó. Su cuerpecito frágil cayó al suelo como una muñeca rota, y su respiración se volvió laboriosa. La anciana corrió hacia ella con una agilidad que no correspondía a su edad avanzada, mientras el millonario cargaba a su nieta en brazos. «¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando?», gritó desesperado el millonario, dirigiéndose al equipo médico que inmediatamente se acercó para examinar a la niña. La anciana acarició el rostro pálido de su nieta mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas arrugadas. «Ella dio todo lo que tenía», susurró. «Su don es poderoso, pero también tiene un costo. Cada sanación le quita parte de su propia energía vital». Los médicos confirmaron lo que todos temían. La niña mendiga había entrado en un estado de agotamiento extremo. Su pulso era débil, su respiración superficial, y su temperatura corporal había descendido peligrosamente. La hija del millonario, ahora de pie por sus propios medios, se acercó tambaleándose hacia donde yacía su salvadora. Las lágrimas caían por su rostro como cascadas mientras se arrodillaba junto a la pequeña inconsciente. «No, no, no», repetía entre sollozos. «Yo no quería que te lastimaras. Prefiero volver a la silla de ruedas si eso significa que tú estarás bien». Pero la anciana tomó suavemente la mano de la hija del millonario y la colocó sobre el corazón de su nieta. «Lo que ella hizo, lo hizo por amor puro», le explicó con voz temblorosa. «Ahora tú tienes la oportunidad de devolverle ese amor, pero de una manera diferente». El millonario entendió inmediatamente lo que la anciana quería decir. Se dirigió a su caja fuerte personal y regresó con varios documentos legales que siempre mantenía preparados para emergencias. «Quiero adoptarlas a ambas», declaró con voz firme. «Quiero que vivan aquí, que nunca más tengan que preocuparse por comida, techo o medicina. Quiero que mi hija crezca junto a la persona que le devolvió la vida». La anciana sonrió a través de sus lágrimas, pero negó suavemente con la cabeza.
Mi nieta necesita algo más que riqueza material, respondió. Necesita amor verdadero, y eso ya lo tiene contigo y tu hija. Pero también necesita seguir siendo quien es. Seguir conectada con la gente humilde que entiende el sufrimiento. En las horas siguientes, la pequeña mendiga permaneció inconsciente mientras los mejores médicos privados del millonario hacían todo lo posible por estabilizarla. Habían convertido una de las habitaciones de huéspedes más lujosas en una unidad de cuidados intensivos improvisada, con equipos médicos que valían más que lo que la mayoría de las personas ganaría en toda su vida. La hija del millonario no se separó ni un momento del lado de su salvadora. Permanecía sentada junto a la cama, sosteniendo la pequeña mano morena entre las suyas, susurrando palabras de agradecimiento y promesas de amistad eterna. «Despierta, por favor», le rogaba. «Quiero enseñarte mi habitación. Quiero que conozcas mis libros. Quiero que juguemos juntas. Quiero ser tu hermana para siempre». La anciana, mientras tanto, había rechazado todas las comodidades que el millonario le había ofrecido. No quiso la suite principal. No aceptó ropas nuevas. No permitió que los sirvientes la atendieran. En cambio, se sentó en una silla simple junto a la ventana, tejiendo con hilos que había sacado de su bolsa raída, como si la normalidad de sus movimientos pudiera devolver la estabilidad al mundo que había sido sacudido por el milagro. Al atardecer del segundo día, cuando los médicos comenzaban a mostrar signos de preocupación real por el estado de la niña, algo extraordinario volvió a suceder. La pequeña mendiga abrió lentamente sus grandes ojos oscuros y sonrió. «¿Puede caminar ya?», fueron sus primeras palabras, dirigidas a la hija del millonario. Como respuesta, la niña rica se levantó de la silla y caminó por toda la habitación, con pasos cada vez más seguros y firmes. Subió y bajó escalones imaginarios, saltó en un pie, corrió de un extremo al otro del cuarto. Sus piernas funcionaban perfectamente, como si nunca hubieran estado paralizadas. «Gracias», dijo simplemente, pero esas dos palabras contenían un universo de gratitud. La pequeña mendiga se incorporó lentamente en la cama, aún débil pero con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Mi abuela dice que los milagros siempre vienen de a pares», murmuró. «Tú recuperaste tus piernas, pero yo encontré una hermana». El millonario, que había observado toda la escena desde la puerta, sintió como si una mano gigante hubiera exprimido su corazón. En 2 días había presenciado no solo la sanación física de su hija, sino también su transformación espiritual. La niña caprichosa y a veces egoísta que había sido antes del accidente, ahora mostraba una profundidad emocional y una capacidad de amor que lo dejaban sin aliento. 6 meses después, la mansión del millonario se había transformado en algo completamente diferente. Lo que una vez fue un mausoleo de lujo frío, ahora rebosaba de vida, risas y una calidez que el dinero nunca había podido comprar. La pequeña mendiga y su abuela vivían ahora en el ala este de la propiedad, en habitaciones que habían sido decoradas con una mezcla única de elegancia y sencillez. La niña había insistido en conservar algunos de sus pocos objetos personales: una muñeca de trapo hecha por su abuela, un libro de cuentos con páginas amarillentas que había encontrado en un contenedor de basura, y una pequeña cruz de madera que llevaba siempre al cuello. Pero el cambio más extraordinario no estaba en la decoración, sino en las personas. La hija del millonario había descubierto que caminar era solo el comienzo de una transformación mucho más profunda. Junto a su nueva hermana, había comenzado a visitar orfanatos, hospitales infantiles y refugios para personas sin hogar. Su experiencia con la discapacidad le había dado una perspectiva única sobre el sufrimiento humano, y su encuentro con la pobreza real le había enseñado el verdadero valor de la compasión. El millonario había establecido una fundación benéfica dirigida por la anciana, quien demostró poseer una sabiduría administrativa que rivalizaba con la de los mejores ejecutivos. «El dinero es como el agua», solía decir mientras revisaba los proyectos de ayuda social. «Si se estanca, se vuelve tóxico, pero si fluye hacia donde se necesita, da vida». La pequeña mendiga nunca volvió a realizar otro milagro de sanación tan dramático como el que había obrado con su hermana adoptiva. Pero su presencia había desatado algo más sutil y quizás más poderoso, una cadena de bondad que se extendía como ondas en un estanque. Los empleados de la mansión comenzaron a ayudar en sus propias comunidades. Los médicos que habían presenciado el milagro se volvieron más compasivos con sus pacientes. Los visitantes que llegaban a la casa salían transformados por la atmósfera de amor incondicional que ahora la caracterizaba. Una tarde, mientras ambas niñas jugaban en el jardín, la hija del millonario le preguntó a su hermana adoptiva algo que la había intrigado durante meses. «¿Por qué me elegiste a mí?».
Había tantas personas en el mundo que necesitaban ayuda. La pequeña, ahora con ropas nuevas pero conservando su humildad natural, se detuvo y miró hacia el cielo donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Porque en mis sueños, vi que tú no solo necesitabas caminar con las piernas, respondió con esa sabiduría ancestral que siempre la había caracterizado. También necesitabas caminar con el corazón. Y para eso necesitabas conocer lo que es amar sin condiciones. El millonario que las observaba desde su ventana comprendió finalmente que el verdadero milagro no había sido la sanación de las piernas de su hija, sino la sanación de su alma y la suya propia. Había ofrecido $1.000.000 por un milagro, pero había recibido algo infinitamente más valioso. Había aprendido que el amor verdadero no tiene precio, y que los milagros más grandes suceden cuando dos corazones se conectan más allá de las barreras que el mundo construye entre las personas.